Vamos. Estamos grabando ya. Sí. Compartimos. Compartimos. Estamos acá. Ya. Entonces, nosotros habíamos quedado, la última clase, ya habíamos definido, yo les mandé la última versión de esta presentación, es la que voy a ocupar ahora. La clase pasada trabajé con la versión anterior. Habíamos quedado en, bueno, toda la parte de la operatoria y empezamos a estudiar longitud de curvas. Aquí, esencialmente, lo que usted aprendió en cálculo 2, cuando calculó la longitud de una curva en coordenadas polares, aquí se dedujo una fórmula, esa es la fórmula que vamos a emplear ahora. Pero esta fórmula vale en general. Así que lo que voy a hacer ahora es considerar, sigamos trabajando, pero ahora con el apunte, con el último, espero que no haya ningún tipo de error, porque si no lo vamos a corregir y vamos a volver a mandar la versión final. Tenemos la longitud de curva, vamos a empezar a partir desde acá. A ver, entonces, ¿cuál es la idea de la longitud de la curva? Esto que voy a comentar acá, usted ya lo conoce de su curso de cálculo 2. Esencialmente es cómo calcula el largo una curva. Aquí pusimos un dibujito. Dibujito ahorra bastante palabrería aquí. Si tengo una curva que está definida, como lo indicamos acá arriba, que está definida en el plano o en el espacio, no importa. ¿Sí? Recuerde que la curva es el objeto geométrico. La curva es el objeto geométrico que está en el espacio. Y una parametrización de la curva es una función cuyo recorrido es justamente el objeto geométrico. ¿Okay? Entonces hay que distinguir entre la curva, que es la trayectoria, es el objeto geométrico, y la función con la que parametriza la curva. Son dos cosas distintas como lo dejamos planteado acá. Y la manera como calculamos el largo de la curva es como indica, como está indicando en el dibujo que vamos a ver a continuación. Tomamos una parametrización de la curva, es decir, una función que va de un intervalo a R3 o R2, dependiendo, cuya imagen es justo la curva. Y la idea de calcular el largo es lo que se está indicando ahí. Si escogemos una partición del intervalo AB, una partición del intervalo AB, y a cada punto de la partición vemos su imagen, estamos parados en algún punto de la curva. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como lo aprendimos en cálculo 2, nosotros podemos calcular la longitud de los segmentos. Segmentos con extremos consecutivos. Entonces calculamos la longitud del segmento P0, P1, P1, P2, etc. La longitud de esos segmentos. Esa longitud está dada, por ejemplo, este es el punto P sub K, este es el punto P sub K menos 1, así que lo que calculamos acá es la distancia entre esos dos puntos, en el plano o en el espacio que está dado por la norma de la diferencia, y lo que nosotros queremos acá es ver qué pasa cuando aumentamos los puntos de la partición, o equivalentemente, como aprendimos en cálculo 2, la norma de la partición tiende a 0. Entonces lo que va a ocurrir es que esta sumatoria, de esta diferencia, de R T sub K menos R de T sub K menos 1, esto tiene que tenemos que darle forma de suma de Riemann. Voy a colocar acá K igual 1 hasta N. Y a mí me interesa calcular el límite de esto cuando N tiende al infinito. Si la norma de la partición tiende a 0, va a implicar esto que N tiende al infinito. No es equivalente, pero va a implicar que N tiende al infinito. Y entonces queremos calcular el límite de esta suma. Esta se llama una poligonal. Vamos a definir formalmente esta curva, que es la unión de segmentos contiguos, digamos, se llama poligonal. Una poligonal
La longitud de la poligonal es la suma de las longitudes, ¿cierto? Y esa debería aproximar a la longitud de la curva. Entonces, el único detalle técnico acá es que hay que hacer aparecer esta suma como si fuera una suma de Riemann. Y el detalle es este, que esta expresión, por el teorema fundamental, por el teorema del valor medio, uno puede forzar a que esta expresión sea la derivada respecto a t de r en algún punto t sub k estrella. Hay mucho detalle técnico acá. ¿Sí? Por delta t sub k. Si usted recuerda la deducción de la fórmula en cálculo 2, va a llegar a algo como esto. No es exactamente lo mismo, pero este tipo está en el correspondiente subintervalo. T sub k mayor o igual que t sub k menos 1. Y por lo tanto esta suma pareciera ser una suma de Riemann de esa función, y en el límite esa suma de Riemann converge a esta expresión. Cuando todo se porta bien, es decir, cuando esta derivada es continua, todo se porta bien, y por lo tanto esa es la fórmula de la longitud de la curva. ¿Okay? La longitud entonces de la curva está dada por esta expresión. Ahí está. Es la integral entre a y b de la norma de la derivada. Entonces uno dice acá, en n igual, voy a colocar aquí. Entonces, un poco más chico. Ok. Entonces, por ejemplo, la fórmula con n igual 2, donde r de t es x de t y de t, la longitud de la curva es la integral entre a y b de la raíz de x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado. Una fórmula que ya había aparecido en dt. Y por analogía, si n es 3, o sea, r de t es x de t y de t z de t, entonces la longitud de la curva es la integral entre a y b de la raíz de los cuadrados de las derivadas. X' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado más... Vamos empezando con un problema de nuevo esta cuestión. Y' de t de t al cuadrado más z' de t al cuadrado. Eso nos da el largo de la curva. Estamos trabajando con curva en el plano, en el espacio, así que es esta fórmula o bien esta fórmula la que vamos a emplear. Acá, aquí está cristalizada. Aquí esta fórmula vale en general cuando una curva va a Rn. Entonces, por ejemplo, para la hélice, ya habíamos estudiado la hélice. Esta hélice, fíjate que es una curva que se va enrollando en una circunferencia, en un cilindro. Tenemos este cilindro aquí. Este es el cilindro. X cuadrado más Y cuadrado igual 1. Y la curva, voy a pintarla con qué color, con negro. Entonces la curva es algo así. Aquí pongo punteado porque va por detrás. Así es una hélice. Aquí entre 0 y 2pi, la curva entre 0 y 2pi va a ser, bueno, tiene que mover el parámetro, azul. La curva entre 0 y 2pi nos va a dar así. La curva entre 0 y 2pi es esta. Hasta que llega justo ahí. Estamos pensando que ese punto tiene la misma imagen. Ese punto tiene coordenada x, coordenada y, es la misma, pero la coordenada z es 2pi.
Cuando t es 2pi, cuando t es 0, está en el piso. Entonces está justo ahí arriba. Esta es la hélice. Y lo que vamos a calcular acá es la longitud de la hélice. Entonces, cuando este es r de t, uno dice cuánto vale r'. ¿Cómo uno deriva una curva? Coordenada a coordenada. El cálculo diferencial es bastante simple. Menos seno de t, coseno de t, 1. Hay que calcular la norma de este vector. La norma da raíz de 1 más 1. Seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Entonces ahí aparece el raíz de 2. Por tanto, la longitud de la hélice 2 raíz de 2 pi. Ese es el largo de la curva. Si nosotros quisiéramos calcular el largo de esta curva, una curva que conecta los puntos P y Q, fíjate que P se obtiene al hacer R igual 0, y Q se obtiene al hacer R igual a pi. Si R es pi. Entonces vamos a calcular el largo de la curva. Entonces lo que hay que hacer es derivar. Calculamos la derivada, calculamos la norma de la derivada y después calculamos la integral de ese resultado. Aquí lo que queda es la derivada, como insisto, es que derivar coordenada a coordenada. R', calculamos la norma. Aquí calculamos la norma de ese vector, que da 8 factor de 1 menos coseno de t, la raíz de eso en realidad. Y entonces tendríamos que calcular esa integral. La integral de 0 a pi de la raíz de 8 por esa integral. Bueno, aquí el cálculo es un poco más complicado que en el anterior, pero tampoco es tan difícil porque usando una sustitución, usando una identidad trigonométrica, nos podemos deshacernos de la raíz, lo que estamos indicando ahí. Esa identidad es la que estamos usando. Y esa identidad nos permite eliminar la raíz. Fijarse que este número es mayor o igual que 0 en esa región. Por eso que la raíz del cuadrado es la expresión que está dentro, ¿sí? Y ahora que hacemos el cálculo de la integral, de la longitud de la curva que conecta P y Q, que está dado por esa expresión que está ahí, que es 8. Bueno, llegamos entonces al largo. El largo de la curva. Por supuesto, los problemas son difíciles en general porque el integrando aparece una raíz, así que no tiene cómo... el problema más complicado que otro, ¿sí? El problema de la integral. Bueno, aquí presento este ejemplo. El cálculo es sencillo, pero es importante tener presente que la longitud de la curva no depende de la parametrización que estás escogiendo. Por ejemplo, tomamos la circunferencia unitaria, el círculo, aquí está el círculo unitario, ¿ya? Este es el ejemplo clásico, entonces fíjate que está parametrizado por esa curva. El parámetro t se mueve entre 0 y 2pi. Fíjate que si t es 0, usted reemplaza t igual 0 y llega a que estás parado en este punto, que es alfa en 0, que es el punto de coordenada 1, 0. Y si hace correr el t en el intervalo 0, 2pi, 0, 2pi, cuando t toma el valor pi medio, por ejemplo, o cuando si t representa el tiempo, si t es igual a pi medio, está separado en ese punto, alfa en pi medio, que es el punto de coordenada 0, 1. Fijarse entonces que para t creciente, en t igual 0 estás parado en ese punto, en t igual pi medio estás parado en el otro punto. Cuando nosotros nos damos dos puntos en la curva, para dos valores de t distintos, con uno mayor que otro, eso nos determina el movimiento de la curva. La curva se mueve de esa manera se recorre.
Entonces ahí tenemos la dirección, se mueve de esa manera. Bueno, con esa curva que es la circunferencia unitaria, recuerde que S1, esta notación no nos aparecía antes, la vamos a colocar acá, es x cuadrado más y cuadrado es 1, en la circunferencia unitaria. Y esa circunferencia se está recorriendo en este caso de esa manera. ¿Okay? ¿Cuál es la longitud de la curva? Bueno, la longitud de la curva en este caso es 2pi, que es el perímetro. Sale con cálculo directo ahí. La longitud de la curva es 2pi, estamos tomándola en ese intervalo. Entonces, lo que tenemos acá es, si tomamos otra parametrización, si estamos tomando otra parametrización, fíjate que podemos recorrer la curva de esta misma usando esta otra parametrización. Y esta otra parametrización nos va a dar la misma imagen. Fíjate que ahora estás trabajando en este intervalo. Okay, fíjate que beta, como buena parametrización, beta es alfa, la composición de alfa con h. H de t, h va del intervalo 0pi a 0,2pi. Esta h es una función de clase C1, e invertible. Todas las parametrizaciones, las reparametrizaciones las estamos considerando de esa manera. Y esta función h lo que hace es, a un t lo lleva a 2t. 2t. ¿Okay? Entonces beta es la composición. Es una reparametrización. Si nosotros hacemos el cálculo de la longitud de la curva con esta función beta, con esta curva beta vamos a llegar también a que el largo es 2pi. O sea, no depende de qué curva estás usando para hacer el cálculo de la curva, lo cual es razonable porque de una manera es una cosa geométrica. Es una noción geométrica. La derivada es b' en s. Cambiamos la letra, cambiamos el parámetro. Para no usar t, estamos usando otro parámetro, s. ¿Sí? Y la integral también es 2pi. ¿Ok? La integral es 2pi. Bueno, entonces la parametrización no es relevante acá en algo que se menciona ahí. Valor no depende de la integral. Ya, entonces vamos a quedarnos con esta noción de longitud de arco, vamos a considerar una parametrización bien especial, que es la que se llama la parametrización natural, cuando uno quiere estudiar propiedades intrínsecas de la curva, o sea, propiedades que tiene la curva en sí. Y la idea es la siguiente. Si supongamos que tenemos un punto A y un punto B y lo estamos conectando mediante una curva. Ahí. Entonces, la longitud de AB, LAB es la longitud de arco. Se llama la longitud de arco. De la curva C, que conecta a A y B. Entonces, lo que uno puede hacer acá es considerar para cada T la longitud de esa curva. Aquí tengo un punto que depende de T, por ejemplo. El T se mueve en el intervalo AB y T. Fíjate que si T es B, P sub T coincide con este punto. Este que está acá es P sub B. Este es un punto que se mueve en la curva, que la vamos a llamar P sub T, por ejemplo. Fíjate que P sub A es este punto, cuando T vale A, es A, y P sub B es B. Entonces, la longitud de la curva cuando T es A es 0, porque es P sub A coincide con A. Y cuando T es B es la longitud de arco de la curva total. Entonces, cuando T es un número que está entre A y B, nosotros podemos considerar esta porción de arco. Y esa porción de arco tiene un cierto largo.
Entonces aquí tengo una función. ¿Cuál será la longitud de arco de la curva que conecta A con P sub T? Esta es la longitud, que se llama S sub T. Entonces, el cálculo de esa pasa por considerar ahí, ¿no? Es una función integral, S sub T. Así que tenemos la función longitud de arco, se llama, que toma el intervalo AB y lo lleva al intervalo 0 L de T, L de gamma, que es lo que L de gamma es la longitud de arco de la curva. ¿Correcto? L de gamma dijimos que es la longitud de arco de la curva. L de gamma, aquí está L de gamma. Esto es L de gamma, la longitud de arco. Y entonces nosotros podemos considerar acá esta función S de T. Y S de T va a ser el parámetro que vamos a considerar para muchos casos. Bueno, estudiamos la función S de T. Bueno, esa S de T representa, como bien indica acá, el largo de la curva entre los puntos. Este está fijo, que es el punto inicial, y este es el punto variable, R de T. Este es el punto que se mueve en la curva, para cada T. ¿Ok? Punto variable. Cuando T es A, la longitud es 0, y cuando T es B, el S de B es la longitud de toda la curva. ¿Ya? Por tanto, el recorrido de esa función es el intervalo 0, el de gamma. ¿Qué podemos decir respecto de la curva de la función S de T? Bueno, como está definida por una integral, y el integrando es una función continua, porque R dijimos que era regular, dijimos que la curva era regular, o sea que la derivada es continua y la derivada nunca es 0. Eso es lo que estamos diciendo acá, recordar aquí. Por lo tanto, la norma nunca es 0. Entonces, esta función es derivable y la derivada es positiva, así que esa es una función creciente, lo cual es razonable, ¿no? A medida que T aumenta, la longitud de la curva va aumentando. Para este punto, esta longitud es mayor que la anterior, ¿no? Es una función creciente S de T. Es una función creciente, podemos decir bastante más. Podemos decir que es una función estrictamente creciente y derivable, con derivada continua, así que es de clase C1. Y como estrictamente creciente es una función inyectiva, en realidad es una función biyectiva, porque el recorrido es este intervalo. Así que tengo una función biyectiva entre estos dos intervalos, AB y el intervalo 0L. Y por lo tanto, como es invertible, como es biyectiva, tiene su inversa. Así que nosotros tenemos que podemos invertir, existe la inversa. Y la inversa va de los dos intervalos. ¿Sí? Esto se vamos a llamar a la inversa T. Estamos despejando, estamos diciendo que si S es S de T, ese es, si esta es la imagen. Lo que pasa es que aquí hay una cuestión de notación, por eso que aparece muy sobrecargada, porque estamos denotando a la función y a la imagen con la misma letra. Entonces de acá despejamos T, nosotros decimos que T es T a la menos 1 de S. Es una manera no muy correcta de notarlo, ¿sí? Voy a notarlo así, S es a la menos 1, en realidad. S a la menos 1. Aunque se vea un poco sobrecargado, pero la idea es que tú puedes despejarte de esa relación. ¿A qué me refiero con esto? Es que cuando nosotros queremos hablar de la inversa, nos dice I igual F de X, ¿no? Y aquí estamos despejando X. ¿Qué significa despejar X? Decir que X es una fórmula de Y. ¿Qué fórmula? La inversa. Ah, pero aquí no hay problema porque estoy denotando a la función con esta letra. Aquí estoy denotando a la función con la misma letra que la imagen. Entonces es como si yo anotara así, ¿no? I igual I de X. Una cosa de notación nomás, ¿no? Aquí tengo cómo quedaría X, despejar Y. Si tú aplicas un mismo principio, X sería I a la menos 1 de I, pero debe entenderse en qué contexto es la primera letra y la segunda. Es la inversa, ¿no?
Bueno, aquí lo relevante, salvo las letras que uno ocupe, es que en esta relación tú puedes despejar t. En tu fórmula, S de t es una fórmula en t, tú puedes despejar t, ¿ok? En términos de S. Teóricamente se puede porque existe la inversa. Y entonces, nosotros insertamos esa fórmula en la curva y tenemos una parametrización que se llama la parametrización por longitud de arco, que es la que está puesta ahí. ¿Ya? Esta función es derivable y la derivada es esa por teorema de la función inversa, en una variable, la derivada de es esta, y está definida entre 0 y t, que es la función inversa. Y esa se llama la parametrización por longitud de arco. Entonces la parametrización está dada por esta expresión. O sea, tú tienes esta expresión, ¿ok? Lo de t, y ahora lo que vamos a reemplazar es cambiar ese t por una fórmula de s. T ahora que sea t de s. Entonces si reemplazas t por t de s, te queda una fórmula en la variable s, que es la que estamos indicando ahora. Y esa es la parametrización por longitud de arco. Bueno, ahora, ¿cuál es la ventaja de tener esta parametrización? La ventaja es que si tú calculas la derivada respecto a S, la derivada vale 1. Por la forma como construiste la parametrización. La derivada acá te va a dar exactamente 1, la norma. La norma de la derivada es 1, porque si tú derivas aquí respecto a S, si tú calculas la derivada respecto a S de la función R0, la derivada de esto por regla de la cadena sería dA de t por R por la derivada de t respecto a S. Ahí. Entonces, pero esa que está ahí, como está indicado acá en estrella, esta vale 1 partido por la norma de esta. Por lo tanto, cuando tomas norma, se cancelan las normas, ¿ok? Y llega que eso es 1. Por lo tanto, la longitud de arco, entonces lo que estamos diciendo es que la longitud ahora de arco de esta curva, usando esa parametrización, es justamente ese, el parámetro. Si uno calcula la longitud de arco en un punto en un punto cualquiera de la curva, te da justo el parámetro, S. ¿Mm? Entonces, si nosotros quisiéramos calcular para esta función, entonces, la integral entre 0 y S, lo que estoy diciendo acá es esto, la norma de dr0 ds S. Voy a colocar otra letra acá. Ahí. Pongamos S simplemente, ya la longitud de, voy a colocar P acá, de P. Estamos parametrizando por longitud de arco. Esa integral va a valer justo S. ¿Ok? Esta se llama la parametrización natural. Con esta parametrización uno puede estudiar la curva, hacer un estudio de curvas que no vamos a detenernos mucho en esa parte. Pero se llama la parametrización natural. Y la ventaja que tiene es que el largo de la curva ahora es el parámetro. Si estoy parado en un punto A y el punto B, y estoy parado en un punto acá, si este punto es un punto de la curva cuando estás parametrizando por longitud de arco, aquí tengo 0 y tengo gamma de la curva, si estás parado en un punto, con ese valor del parámetro, ¿cuál es la longitud de esta curva? ¿Cuánto vale la longitud de ese arco?
Bueno, la longitud de ese arco tiene largo S. Ese arco tiene esa longitud, justo el parámetro. El valor de parámetros nos va dando el largo de la curva. ¿Ok? O sea, si nosotros lo pensamos como una partícula, la partícula, ¿cuánto recorrió entre A y punto Q de S? Recorrió esa cantidad de unidades de longitud, S, cuando está trabajando con la longitud de arco. Si fuera otro parámetro, sería, con otro parámetro sería esta longitud. Para otro parámetro t sería esto lo que recorre, S de t, el valor de S integral, pero con esta nueva reparametrización lo que recorre justo S. Bueno, esto permite estudiar geométricamente la curva sin preocuparse tanto del vector derivada, porque va a ser unitario. Entonces, por ejemplo, voy a colocar los ejemplos más típicos acá, en las cuales tú puedes despejar S, t a partir de S, que es, obtengamos la parametrización por longitud de arco de la función de la circunferencia. Tomemos r de t a coseno de t a seno de t. Esta es la circunferencia unitaria, la de C1. No es la circunferencia unitaria, en realidad esta es la circunferencia de radio A, cuadrado, ahí. Esta es la parametrización. Tomemos A positivo. Vamos a calcular, lo que vamos a calcular es la función S de t. Lo que se va a calcular es esta función, esta. ¿Cuánto vale esta función, que va a ser una fórmula de t, para esa curva? Y en este caso, la función es S de t es AT. Entonces podemos despejar t de acá. Si nosotros despejamos t, tenemos esta función. T de S es S sobre A. Esa es la función inversa, porque podemos despejar. Y ahora hay que reemplazar t por su fórmula. Llegamos a eso. La imagen de esta curva es la misma que antes, porque es una reparametrización. ¿Cuál es la ventaja? Que nosotros podemos calcular, saber cuánto recorre la partícula en un instante cualquiera de tiempo. La longitud de ese arco va a ser S, es justo el parámetro, T acá. Por ejemplo, 0,2 pi. Por ejemplo, si S es igual a pi cuarto, vamos a estar parados justo ahí. Vamos a estar parados justo en este punto. Ahí. ¿Cuánto recorrió desde el punto A al punto Q? ¿Cuál es el largo de esa curva? Justo el valor del parámetro, pi cuarto. Pi cuarto justamente es en la longitud de esa curva, de la curva del arco a Q. ¿Sí? En el caso de la parametrización por longitud de arco de la circunferencia. Y si uno quiere hacer lo mismo en la hélice, tendríamos acá R' de t en valor absoluto, en la norma es a cuadrado más b cuadrado, y por lo tanto de acá despejamos t. Fíjate que el despeje es muy parecido al anterior, así que t es s sobre ese número, y por lo tanto u de t, en realidad u de t, estamos en, t recuerda que es t de s, la parametrización por longitud de arco, está dado por eso. Esta es la parametrización por longitud de arco de la curva. Para esos dos ejemplos. Esos son los ejemplos bastante estándar porque son algunos ejemplos los cuales puede despejarte. Entonces uno puede usar esa parametrización por longitud de arco para hacer el siguiente estudio de la curva. Dada una curva, una curva derivable, esta es la curva C, que tiene parametrización ahí regular, lo que uno sabe para esa curva, que podemos encontrar el vector tangente
en todo punto de ella, si uno se para en un punto P, ahí uno tiene el vector tangente. Sabemos que el vector tangente tiene la dirección de la curva. ¿Qué significa esto? Que si la curva se mueve para allá, el vector que es tangente apunta de la misma manera, apunta hacia allá. ¿Ok? Este es el tangente. R' de t es el vector tangente en ese punto. ¿Qué punto es este? Es R de t. En ese punto ese es el vector tangente. Entonces vamos a considerar un sistema de referencia para la curva. Y el primer vector que vamos a considerar es normalizar el vector tangente. Vamos a normalizar el vector tangente. Este, en general, R' de t no tiene por qué tener norma 1, así que lo vamos a normalizar. Si nosotros lo dividimos por su número, recuerda que este número siempre es distinto de 0 porque la curva es regular. La derivada nunca es 0. Así que al derivar nos queda, al normalizar nos queda un vector tangente de norma 1, que se llama el vector tangente unitario. Ese es el vector tangente unitario. O sea, sería un vector de norma 1, voy a dibujarlo ahí. Tiene la misma dirección, ese que está ahí, sería el vector tangente. ¿Ok? Ese es el tangente unitario. Tiene la dirección de la curva. Ese es el tangente unitario. Bueno, lo que nosotros queremos obtener ahí es estudiar las propiedades geométricas de la curva, y lo que uno puede hacer entonces es considerar un vector perpendicular al vector tangente. Bueno, en este caso, dependiendo si la curva está en el plano o en el espacio, hay más de una posibilidad para el vector perpendicular, uno perpendicular a t. Entonces uno tiene que estudiar un poco más. Entonces lo que podríamos hacer es considerar la parametrización por longitud de arco de la curva. Esta es la parametrización por longitud de arco, y por lo tanto, cuando nosotros calculamos la derivada, el vector derivada, ese vector tiene norma 1. Nosotros consideramos esa parametrización tiene norma 1. Por lo tanto, ese vector ya es unitario. Si nosotros consideramos la parametrización, el vector velocidad en general, el vector derivada ya tiene norma 1, porque estamos considerando esa parametrización. Y aquí lo que podemos hacer, por tanto, la norma el vector tangente unitario tiene norma 1 ahí, y lo que podemos hacer es derivar. Si nosotros derivamos acá, en esta igualdad que está ahí, usando las propiedades del producto punto y de la derivada, ¿qué propiedad estamos usando acá? Voy a decirlo aquí. ¿Qué propiedad estamos usando acá? Lo tengo por acá arriba, esta. Como uno diría un producto punto, uno deriva en los productos punto y después suma. Esa es una fórmula. Si nosotros utilizamos esa fórmula, aquí llegamos a que el producto punto entre el vector tangente y la derivada del vector tangente es 0. ¿Okay? O sea, estos dos vectores son perpendiculares. El vector tangente y su vector velocidad, el vector tangente y la derivada de él son perpendiculares. Así que vamos a considerar la derivada del vector tangente partido por su norma, que se llama el vector normal. Así que tenemos el vector normal o principal. Ese es un vector perpendicular, o sea, geométricamente lo que estamos diciendo acá es que si aquí está la curva, C, y aquí hay un punto, en un punto de la curva, si estamos parametrizando por longitud de arco, entonces si acá está el vector tangente unitario, T, entonces tenemos el vector normal, que es un vector que es perpendicular con él. Bueno, lo que va a ocurrir aquí, uno se puede probar que en este caso, que este vector normal
está apuntando en la dirección de donde la curva se tuerce. Ese es el vector normal, en este caso. Son perpendiculares ahí, por el cálculo que acabamos de hacer arriba. Son vectores perpendiculares. Así que dado tenemos el vector tangente y tenemos el vector normal. El vector normal es perpendicular a la curva, uno puede decir. Perpendicular a la curva, o perpendicular al vector tangente a la curva. También es unitario. Este vector, como bien está indicado acá, apunta en la dirección en que gira la curva. Tuerce. Y lo que uno puede probar acá es que podemos derivar usando regla de la cadena de ADS, es esto que está ahí. Y por lo tanto la expresión 3 cambia a la expresión 4 en la variable original. ¿Por qué usamos en realidad la expresión como pivote? Vamos a usar como pivote la variable, la longitud de arco, la parametrización por longitud de arco para deducir la fórmula y volver al parámetro original, porque en general parametrizar por longitud de arco es muy difícil, es complicado, así que uno generalmente trabaja con la variable original. Entonces, en la variable original vamos a tener dos vectores unitarios. Es este, que es la derivada sobre la norma de la derivada, y vamos a tener el vector que llamamos el normal, también en términos de la variable original, P, que es derivar el vector tangente unitario y partirlo por su norma. ¿Ok? Entonces tengo un conjunto, dos vectores que son perpendiculares. En el plano, esos dos son perpendiculares y son por lo tanto linealmente independientes. En el espacio podemos considerar un tercer vector, que es el producto vectorial de ellos, T cruz N. Ese se llama el vector binormal. Es en el espacio. Y por lo tanto, como este P es perpendicular con T y B es perpendicular con N, por propiedad del producto vectorial, tenemos que tenemos tres conjuntos linealmente independientes, tres vectores linealmente independientes en R3. Así que esto es una base. Base en el sentido que conocemos de álgebra, es una base algebraica. TNB es una base ortogonal, de hecho. De hecho, es una base, es un más, y aquí voy a hacer la corrección, es una base ortonormal. Todos tienen norma 1. ¿Por qué tiene norma 1? Porque este vector es igual a propiedad del producto cruza la norma de T por la norma de N. ¿Por cuánto? Acá, por ¿cuál es la norma de un vector? Por el seno del ángulo que forma, ¿no? ¿Sí? Pero este vale 1, porque teta es pi medio, ¿correcto? El seno, teta es el ángulo que forma el vector tangente, esos dos vectores. Pero ese ángulo vale pi medio, entonces, y por lo tanto, este es 1 y este es 1, por lo tanto, el vector B y el producto cruz también tiene norma 1. Bueno, entonces tengo tres vectores de norma 1 que son mutuamente perpendiculares, y para acá, en cada punto de la curva, tenemos lo que se llama un sistema o triedro de Frenet, un sistema de referencia, que está dibujado ahí. En cada punto de la curva tengo esos tres vectores que se mueven. Se mueven cuando tú varías el punto en la curva, se mueve este sistema de referencia. Entonces, uno puede estudiar la curva analizando cómo se comporta respecto de ese sistema de referencia, un sistema móvil, conocido como el triángulo de Frenet. Entonces, conociendo este sistema, uno puede estudiar la curva. Algo que no vamos a comentar ahora, que es la curvatura y la torsión, por asuntos de tiempo. Se pueden estudiar con este sistema de referencia. La torsión, la curvatura de una curva es informalmente un número que te permite medir cuán curvada está la curva. O sea, es difícil, estamos usando la misma palabra para decir lo mismo. La curvatura en general,
una línea recta no tiene curvatura, la curvatura es 0. Si tú consideras el vector tangente, si la línea considera la recta tangente a la curva, tienes algo así. Entonces, de alguna manera, la curvatura está midiendo es cuánto se aleja de su vector tangente. De alguna forma, ¿no? Va a medir eso. Entonces tenemos o el cambio de la dirección del vector tangente también. ¿Cuánto cambia? ¿Cuánto cambia el vector tangente unitario respecto de la curva? ¿Ya? Entonces eso es lo que mide la curvatura. Entonces tenemos una curva, por ejemplo, una curva que así, uno geométricamente hay, en ese punto, la curva es menos curva que en este punto. Ahí está más curvada que acá. ¿Sí? ¿Y cómo uno mide cuán curvada está? Si uno toma la recta tangente ahí. No me quiero extender mucho en esto, pero una idea geométrica bastante directa. Si tomo la recta tangente, esa curva es más parecida a la recta tangente ahí que acá. ¿Ok? O sea, en el punto P está menos curvada que en el punto Q, si pongo el punto Q aquí. Está más curvada en Q que en P. En Q se aleja más de la recta tangente que en P. ¿Ya? Entonces la manera de medir es como eso. Entonces hay una fórmula que nos permite medir, en este caso. Y esa fórmula está relacionada también con ese triedro. Está conectada con el triedro. Bueno, entonces es importante tener el triedro presente. El triedro entonces se ocupa para estudiar la curva. Hagamos algunos cálculos para encontrar, aquí lo que vamos a ocupar posteriormente es, para nuestros cálculos de integrales, es importante que sepamos calcular T y N. Entonces vamos a calcular T y N, que es el tangente y el normal. Entonces, veamos algunos ejemplos. Los cálculos que se están planteando acá, podemos hacerlos ya sea con la curva parametrizada por longitud de arco, o bien con la curva con un parámetro arbitrario. En el caso de la parametrización por longitud de arco, que ya lo calculamos para la hélice y para la circunferencia, nosotros podemos calcular, aquí estamos calculando la parametrización, la curva dada por ese círculo en el plano XY, sería igual 0, y podemos calcular T, N y B con esta parametrización, esta por longitud de arco. Entonces los cálculos salen como se está indicando acá. El vector tangente de la derivada, simplemente, de la curva, el vector, calculamos la derivada del vector tangente, que nos da esa expresión, la norma es constante en este caso, 1 sobre A, y por lo tanto si nosotros dividimos el vector tangente por su norma, obtenemos el vector normal, que es el que se está indicando ahí. Ese es el vector normal a la curva. Este es el vector normal y este es el vector tangente. ¿Cómo calculamos el vector binormal? El producto cruz de ellos, en ese orden. Ahí está, la expresión 5. El producto cruz es el que está ahí. T cruz n, que en este caso es constante. El vector binormal es constante en todo 0, 0, 1. El cálculo es bastante directo porque el parámetro es la longitud de arco. Está parametrizada por longitud de arco en la curva. También el cálculo directo acá con esta parametrización de la hélice. Parametrización por longitud de arco. El vector tangente es la derivada simplemente. Estamos calculando la derivada. Vamos a calcular el vector normal. Para calcular el vector normal necesitamos calcular la derivada. Vamos a calcular de t a ds, ¿correcto? Que es derivar b', o sea, b segunda. Ahí está. Y nos falta calcular la norma de esto. Este cálculo no lo puse aquí. Necesitamos calcular la norma de esta expresión. Esto implica que la norma de b segunda de s es igual a
partido por a cuadrado más b cuadrado. ¿Ok? Por lo tanto, el vector normal es de t a ds partido por su norma. Y entonces es 1 partido por a cuadrado más b cuadrado por dt a ds. Y dt a ds se calculó acá. Ahí está. Por lo tanto, al dividir, ese término desaparece. Eso es lo que estoy diciendo. Ese término desaparece. Estamos dividiendo por este número, que es la norma. Por lo tanto, aquí nos queda el vector normal. Cálculo bastante directo también. Hay que calcular la derivada y partir por la norma. Con el vector b tangente y el vector normal calculamos el vector binormal, que es el producto cruz. El producto cruz es el que se está indicando ahí. Aquí está la manera de calcular el producto cruz usando la notación de determinante y llegamos a que el vector binormal es ese. Ya, estos dos ejemplos son bastante directos de cálculo porque, insisto, el parámetro está dado por longitud de arco. Cuando el parámetro está dado por longitud de arco, el cálculo de t es la derivada de la curva. Voy a repetir acá. En la derivada de la curva, deriva de nuevo la curva, calcula la norma y obtienes el vector normal, haces el producto crudo de t con n y tienes el binormal y tienes el triedro. ¿Qué ocurre? Eso es porque el parámetro está dado por longitud de arco. Pero ¿qué ocurre si el parámetro no está dado por longitud de arco, sino que es el parámetro original? Digamos, por ejemplo, aquí. El parámetro no, no está dado por longitud de arco. ¿Por qué? Porque la norma no es 1. Recuerda que cuando tú parametrizas por longitud de arco, independiente cómo le llame la letra que esté ocupando, cuando tú calculas la norma, te va a dar 1. De hecho, esto lo puedo usar como definición. Si el parámetro es por longitud de arco, es porque la derivada, la norma de la derivada es 1. Y eso no ocurre acá, en este ejemplo. Ahí. La derivada es esta expresión y la norma de la derivada es esta. No es 1, es una fórmula que depende de t. El parámetro no está dado por longitud de arco. Entonces, ¿cómo calculamos los vectores tangente, normal y binormal? De la siguiente manera. Vamos a calcular el vector tangente y el normal. El vector tangente es la derivada sobre la norma de él. Y por lo tanto, el vector tangente es ese. ¿Cómo calculamos el vector normal? Aquí se está indicando cómo. Directamente con la definición. Hay que calcular la derivada de t ahora y partirlo por la norma. El cálculo es bastante más pesado en este caso. Vamos a calcular la derivada de esta curva. Ahora, hay que derivar esa curva, o sea, hay que derivar coordenada a coordenada. Bueno, vamos a calcular la derivada. Aquí se está indicando con los cálculos. Hay cómo calculamos la raíz de esa expresión y de ese cociente, se calcula de esa manera. Por lo tanto, después de algunos cálculos, no es tan inmediato, pero después de calcular llegamos a eso. Y si calculamos la norma de esa expresión, llegamos a esta. Hay que hacer los cálculos. No es inmediato como en los casos anteriores. Uno calcula y llega a esa expresión. Y ahora divide este vector por ese número y forma un vector. Y ese es el vector normal, el que está ahí. Ahí está el vector normal. Ya. ¿Cuál va a ser el vector binormal? El producto crudo de nuevo. Eso que está ahí. ¿Qué es eso? En este caso, hay que hacer un cálculo bastante considerable. El cálculo del vector normal se complica. Se complica porque hay que calcular este objeto, la derivada partido por la norma de la derivada. ¿Ya? Afortunadamente, con esto voy a ir terminando,
en el caso de una curva cualquiera, es decir, donde el parámetro es cualquiera, uno puede calcular de manera más eficiente los vectores normal y binormal. Si tenemos una curva parametrizada por esta función, podemos obtener directamente los vectores n y b a partir de la curva, con las fórmulas que se están dando a continuación. Fíjate que entonces necesitamos calcular primera y segunda derivada de la curva y hacer ciertos productos crudos y calcular ciertas normas, como las que se están indicando ahí. El vector binormal está dado por esa expresión y el vector normal está dado por esa expresión. Y el vector tangente, bueno, el vector tangente lo tenemos que calcular como siempre. El vector tangente es este, partido por ese. Ese cálculo hay que hacerlo sí o sí. Tangente, normal, binormal, se puede calcular. Entonces, por ejemplo, como para cerrar aquí, yo tengo esta curva, R de t, que será una curva en el espacio. Podríamos hallar el triedro de Frenet en t igual 0. Entonces vamos a hacer el cálculo acá. ¿Cómo procedemos aquí? Entonces, bueno, necesitamos calcular primera y segunda derivada. Calculamos la primera y la segunda derivada y vamos a evaluar en 0. La derivada en 0 es ese vector, 1, 0, 2. La segunda derivada en 0 es el vector 0, 1, 2. Y ahora vamos a aplicar las fórmulas 5 y 6 con t igual 0. Solamente queremos en ese punto. Aquí lo que podemos hacer es, podemos calcular la fórmula en general, pero es un cálculo bastante largo, pero vamos a aplicar 5 y 6 para t igual 0. O sea, requiere conocer los vectores prima y segunda en t igual 0, que es lo que estamos calculando acá, que es lo que obtuvimos ahí, ese vector y ese. Así que lo que hacemos es calcular el producto Q que está indicando, para calcular el vector binormal, y calcular este otro producto cruz. Entonces aquí tenemos los vectores, finalmente, el vector tangente se calcula de la manera que se está indicando, partido por su norma, coma ahí, falta colocar una coma. El vector normal se está calculando con la fórmula 6. Fórmula 6. El vector binormal se está calculando con la fórmula 5. Como uno comprueba que hace bien los cálculos, el producto punto de los vectores son 0 mutuamente. ¿Okay? Entonces es el vector binormal y el normal, asociado a la curva. Es importante tener presente cómo calcular el normal y el tangente, porque eso lo vamos a ocupar más adelante. Entonces, este cálculo en general. Y lo que uno puede hacer al final es, bueno, ciertos planos eh, son interesantes. El plano que contiene a dos vectores va a llevar un nombre. El plano que contiene al vector tangente y normal es el plano osculador. El plano que contiene al vector normal y binormal es el plano normal. Y el plano rectificante que contiene al vector tangente y binormal. Recuerda que de qué manera uno puede calcular los planos. Uno puede calcular un plano si conoce un punto y el vector normal al plano. Entonces, por ejemplo, si quisiera calcular el plano osculador, el plano que contiene a esta flecha y esta flecha, ese plano es perpendicular al binormal. Y por lo tanto aquí lo que vamos a calcular es la ecuación del plano, la que está indicando ahí. Es esta. Ecuación del plano que sabemos calcular. Es la ecuación del plano que pasa por este punto y que es perpendicular a esta flecha. Esta es la ecuación del plano, la ecuación cartesiana. Y así con las otras, ¿ok? Si uno puede calcular con los ejemplos anteriores, podría calcular el normal, el binormal y el rectificante. Los planos son importantes porque nos permiten estudiar lo que se entiende por la torsión de la curva. Uno puede ir estudiando la torsión de la curva, algo que no, con tiempo no vamos a comentar. Y aquí están las otras rectas. Las rectas que son paralelas a cada uno de los vectores tangente, normal y binormal se llama la recta tangente, la recta normal y la recta binormal.
que tienen las ecuaciones que se estamos indicando. Nosotros ya calculamos esta. La calculamos acá, de hecho, cuando empezamos a hablar de la derivada. Ahí está, ¿no? Aquí. Ahí está. Esa es la recta tangente a la curva en el punto. Y es paralela al vector. Fíjate que aquí estamos usando el vector velocidad, el vector derivada, pero podemos usar cualquier dirección. Por ejemplo, la dirección normal, la unitaria. También va a servir. Bien, entonces acá hay que tener presente lo que son las curvas, cómo se calcula la longitud, cómo calculamos el vector primera y segunda derivada, cuál es la dirección de la curva, el sentido, el vector tangente y normal. Esas son las cosas que vamos a ocupar con fuerza a partir de mañana, para el cálculo de las integrales. ¿Okay? Bien, eso, me disculpo por haberme pasado 5